¿Los alumnos me escuchan y me ven? Buen día, doctora. Sí se escucha y se ve. Ya, bien. Entonces disculpen la tardanza de problemas de conexión. Bueno, vamos a hacer los antiparasitarios, que van a comprender infecciones por protozoarios, infecciones por el mitos, entre ellos están las nematodiasis, las trematodiasis y las cestodiasis y las ectoparasitosis. Vamos a avanzar rápido, ¿ya? Bueno, ya hemos hablado de los protozoos, que son las amebas, las balantidas, las cosidiosis, las amebiasis, las yardiasis, las leishmaniasis, nemocystis, toxoplasma, tricomona y trypanosomiasis. Tenemos los protozoarios casuales de parasitosis intestinales como la entomoeba histolítica, la Giardia lambda, el Bacillus hominis, el Cryptosporidium y el Balantidium coli. Acá vamos a ver una serie de fármacos y vamos a hablar cada uno de ellos. El metronidazol, vamos a tener entre la familia los nitroimidazoles. Entre ellos tenemos el metronidazol, tinidazol y el secnidazol, cuyo mecanismo de acción es aceptar preferencialmente de electrones interactuando con la ferredoxina del protozoario. Esto va a hacer que se formen radicales libres que se unen al ADN y esto va a inhibir la síntesis del ADN y por lo tanto va a producir la muerte del protozoario. Tenemos el espectro antiparasitario, solamente van a actuar contra los trofozoitos, no contra los quistes de entamoeba histolítica, Giardia lambda, Blastocystis hominis, Balantidium coli. Además, va a tener acción contra las bacterias anaerobias como la Helicobacter pylori y las tricomonas. Tenemos en presentación que vienen de dosis a 50 miligramos por kilogramo de peso. El tinidazol viene dosis de 50 a 60 miligramos por kilogramo por día y el cinedazol de dosis de 30 miligramos por kilogramo por día. También tenemos el yodoquinol, es un derivado halogenado de la 8-hidroxiquinoleína, cuyo mecanismo de acción no se conoce específicamente, pero va a tener efectos adversos como las náuseas, los vómitos, la decoloración del pelo y uñas, alopecia, agranulocitosis, crecimiento de la tiroides y neuropatía periférica. Su espectro va a ser tanto contractivos, tropozoitos, pero sobre todo por los quistes, ¿ya? De los protozoarios. Bueno, no indicar en pacientes que tienen daño hepático y que son hipersensibles, ¿no? Tenemos las emetinas, que son los alcaloides de la IPECA, como la emetina, la dihidroemetina, cuyo mecanismo de acción es inhibición ribosomal, es la vía parenteral. Tenemos la emetina, que se da una dosis y en un mes puede acumularse en el hígado, hay que tener cuidado. El uso en la amebiasis severa y los efectos adversos son poca selectividad tisular, puede producir toxicidad como dolor local, también puede producir náuseas, cardiotoxicidad y debilidad. Realmente nunca lo he usado, nunca he visto usarlo, tampoco he visto que lo hayan usado, ¿no? Tenemos otros protozoarios que van a tener, como por ejemplo la malaria, que va a tener los diferentes, los esquitocitos, tanto a nivel tisular como a nivel de la sangre, ¿no? Entonces, van a estar en el hígado, van a estar en el torrente sanguíneo, en los eritrocitos. Entonces, vamos a tener que atacar o trabajar en diferentes sitios. Por ejemplo, tenemos los esquinzonticidas tisulares o hísticos, que los van a eliminar las formas hepáticas. Los esquinzonticidas sanguíneos, que van a actuar sobre los parásitos eritrocitarios. Y los gametocidas que van a destruirlas en las etapas sexuales e impiden la transmisión a los mosquitos. Tenemos los derivados quinolónicos como la cloroquina, la amodiaquina, la primaquina, la mefloquina, la alorantrina. Tenemos los inhibidores de la síntesis del ácido fólico como la pirimetamina, el proguanilo. Tenemos la quinina y sus derivados que no se usan debido a que tiene acciones a nivel cardiovascular, alteran el ritmo. La artemisina y los derivados y algunos antibióticos como la doxiciclina, la clindamicina y las sulfonamidas. Acá tenemos, sacado del libro de Cato, una foto
Tenemos, por ejemplo, las acciones específicas de los antimaláricos, como la cloroquina, la mefloquina, la quinina, y vamos a ver cómo va a actuar, si tiene acción a nivel tisular, a nivel del como merozoito o en el hipnozoito. Y vamos a ver también si tiene acción sobre la etapa eritrocitaria como esquizonte sanguíneo, en la etapa de trofozoito o de gametocito. Entonces vamos a ver que la cloroquina solamente va a tener acción en la etapa eritrocitaria, ¿no? Y la mayoría de todos ellos. La que va a ayudar bastante es la primaquina, por eso se da en una malaria, se da desde un inicio la primaquina. ¿Ya? Este cuadrito está en Katsu. Tenemos la cloroquina, cuyo mecanismo de acción va a ser activo contra las formas eritrocitarias del Plasmodium vivax y del Plasmodium malaria y la mayoría de las cepas de los Plasmodium falciparum. El mecanismo de acción preciso no se conoce. Sus efectos adversos son la prolongación del cemento QT, amnesia, pruritos, diarrea, pérdida de apetito, náuseas. Las interacciones que va a hacer con los antiácidos puede reducir su absorción, la cimetidina que reduce el metabolismo y eliminación de la cloroquina, y la cloroquina reduce la absorción de la ampicilina. Para el paludismo o malaria, en el ataque agudo inicial se da de 1 gramo de 6 a 8 horas, después 500 miligramos cada día siguientes. En los adultos, 500 miligramos una vez por semana, el mismo día hasta 8 semanas después de salir de la zona endémica. Y en los niños, 5 miligramos por kilogramo de peso, sin exceder la dosis de adulto. En la mebiasis extraintestinal en adultos se da 600 miligramos por día durante 2 días y después de 300 miligramos al día por 2 semanas. El tratamiento se debe combinar con amebicidas intestinales. La primaquina, el mecanismo de acción, se dice que causa mal funcionamiento en mitocondrias plasmodium y tenemos efectos adversos como dolor abdominal, anemia hemolítica, la deficiencia de la enzima las 6 raras como la granulocitosis, y el dolor de cabeza. El paludismo bioral por día por 14 días en conjunto con la cloroquina o la hidroxicloroquina. Y se da también el tratamiento como quimioprofilaxis, 30 miligramos por vía oral, por día, por 14 días después de la salida de la zona endémica de paludismo. Entonces, esa es la recomendación que se les da a todos los turistas que ingresan a zonas endémicas. Una de ellas es el Perú, ¿no? Acá tenemos el tratamiento oral. Eso está en Katsu, lo van a ver ahí, el tratamiento parenteral de la malaria grave. El tratamiento parenteral de la malaria grave no lo tenemos nosotros, solamente lo tenemos la vía oral. Infecciones por helmintos, tenemos que los helmintos que van a infectar a la especie humana, tenemos los nematelmitos y los platelmitos. Los nematelmitos incluyen la clase nematoda, gusanos cilíndricos no segmentados y con sexos separados, y los platelmitos, que son gusanos planos segmentados o no, y a su vez estos se dividen en 2 clases, los cestodos segmentados y hermafroditas, y los trematodes no segmentados, hermafroditas o bisexuales. Tenemos infecciones por nematodos como los benzimidazoles, como el meganazol, albendazol, tiabendazol, la dietilcarbamazina, como la ivermectina, niridazol y el pirantel, el pamoato de pirantel, y las infecciones por cestodos como tenemos la niclosamida, el praziquantel y el albendazol, y las infecciones por tremátodos, el vitionol, el mitriofonato y la oximanquinina. Acá tenemos, por ejemplo, las infecciones producidas por cestodos y fármacos utilizables. Tenemos el parásito, tenemos la tenia saginata, la solium, el difilobutrum latum, el Leminolepis nana y el Difilobutrum caninum. Entonces, el fármaco de elección, por ejemplo, para la saginata es la niclosamida o el praziquantel. Para el Difilobutrum latum, el Difilobutrum latum es el parásito que generalmente está en el lago, ¿no? Será la niclosamida o el praziquantel. Y la alternativa, la paromicina.
De localización tisular tenemos el cisticerco celulolae, que se le da el praziquantel o el mebendazol, y el Helicobacter granulosus, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Se da como una alternativa el albendazol, pero que no hay estudios que hayan demostrado que de buenos resultados, porque saben ustedes que el albendazol no va a entrar al quiste, ¿no? No se ha enquistado ya el equinococcus. Bueno, acá tenemos las infecciones producidas por tremátodos y fármacos utilizables como el Schistoma hematobulin, el Schistoma nansoni, el Schistoma japonin, el Schistoma intercalin y bueno, y los demás, ¿no? Acá tenemos el que nos interesa. Nosotros los sistomas no tenemos mucho. Tenemos la fasciola hepática, el Paraminus westernani, que no es tan común. Entonces, para la fasciola, el praziquantel, la alternativa es el bitionol. Acá ya hemos hecho ayer la clasificación de los helmitos, tenemos los nemátodos, los tremátodos y los estos. Los nemátodos como los ascaris lumbricoides, el tichura, y los nucleares, el estrongiloides extraculares, el Necator americanos, el acilostoma duodenale, y hay un nuevo que es el Onchocerca volvulus. Tenemos el tremátodo como el Schistosoma nansoni y la fasciola hepática. Y los estos como la tenia saginata, la tenia solum y la Heminolepis nani. Y para el tratamiento de estos tenemos las dos benzoimidazoles, que son el albendazol, tiabendazol y el mebendazol, cuyo mecanismo de acción es la unión con la betubulina parasitaria y así produce la inhibición de la polimerización de los microtúbulos con la consiguiente desintegración de la pared de los parásitos. Tenemos efecto secundario, va a disminuir el transporte de glucosa, desacoplamiento de la fosforilación oxidativa e inhibición de la fumarato reductosa mitocondrial. Tenemos los benzoimidazoles. Entre el espectro parasitario tenemos que son útiles con ascaris lumbricoides, tichuris tichura, enterobius vermiculares, estrongiloides esterquiolares, Necator americano, acilostoma duodenale, larva migrans cutánea, tenia saginata, tenia solum y Heminolepis nana. Y tenemos que se le da, por ejemplo, el tratamiento de albendazol de dosis de 400 miligramos por día o el mebendazol de 100 a 200 miligramos por día. La piperacina, cuyo mecanismo de acción que estimula los receptores GABA, va a producir parálisis flácida del verme. El parásito es expulsado vivo por el peristaltismo, ¿no? Y se da de 50 a 150 miligramos por kilogramo por día. Tenemos el pamoato de pirantel, cuyo mecanismo de acción va a producir bloqueo neuromuscular o inhibición de la colinesterasa y va a producir activación continua de los receptores nicotínicos, produciendo parálisis espástica del verme. Del verme se refiere al parásito. Espectro parasitario tenemos que es activo contra los ascaris lumbricoides, trichuris tichura, enterobius vermicularis, Necator americano y el ancilostoma duodenale. Tenemos una que se le da una dosis de 100 miligramos por kilogramo por día. Tenemos el praziquantel, cuyo mecanismo de acción aumenta la permeabilidad para el calcio y entonces va a producir parálisis espástica del verme y va a producir daño segmentario con la muerte del parásito. El espectro es útil en la tenia saginata, la tenia solum y la Heminolepis nana. Se da de 10 a 20 miligramos por kilogramo por día. Tenemos la ivermectina, que se ha usado tanto en el COVID. Para bien o para mal, y los últimos estudios han demostrado que no es efectivo para el COVID, ¿no? Pero bueno, en ese momento, aunque sea agüita con sal, era hasta psicológicamente bueno para los pacientes, ¿no? Por esta pandemia terrible que aún la tenemos y que aún debemos cuidarnos. No hay que descuidarnos, ¿no? Uno de ellos es la vacunación, que ustedes como estudiantes de medicina tienen que estar vacunados y tienen que enseñar, difundir a la población, a sus familiares y a la población para que se coloquen la vacuna. Yo no me explico
como hay gente, alumnos, trabajadores de salud, que no se han vacunado y que no quieren vacunarse. Entonces, como vulgarmente diríamos, no lo voy a decir son estudiantes de medicina y son trabajadores de salud, ¿no? O sea, el conocimiento científico no ha entrado al cerebro y está lleno de amebas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un humano no se vacuna, una persona no se vacuna? ¿No? Se va a enfermar y va a llevar va a contagiar al otro. Y así, al otro y al otro. Y nunca vamos a salir de esta pandemia, ¿no? Bueno, entonces es un llamado a la conciencia, ¿no? No es el derecho que no quiero, es mi derecho, está bien, pero también existe el derecho del otro, de la otra persona. Bueno, seguimos. La ivermectina, entonces el mecanismo de acción tiene unión a GABA y activación directa de los canales de clora para producir hiperpolarización y parálisis del parásito. El espectro está en los ascaris lumbricoides, el trichuris trichur, enterobios vermiculares, estriculares estricolores, larva migrans cutánea y la onchocerca volvulus. Bueno, de alguna manera ha servido para desparasitar a la raza humana, ¿no? Tenemos dosis de 0.2 miligramos por kilogramo por día. Infestaciones por ectoparásitos, tenemos las más comunes son la sarna producida por las garrapatas, la pediculosis por piojos, la puliculosis por pulgas, la cinicosis por chinches, y su tratamiento exige un diagnóstico exacto. Bueno, es fácil hacer ese diagnóstico, porque se ve, ¿no? Tenemos el tratamiento de las piretrinas, el indamon, el cromatión. También tenemos el mesulfeno, el carbarilo, el benzoato de bencilo, la ivermectina, el teabendazol y el malatión. El malatión no se debe usar en humanos, se usa en perros, pero hay que inmediatamente bañarlos. Las piretrinas, todavía tenemos tiempo, las más utilizadas es la permetrina y la tetrametrina, actúan algo más rápidamente, se da en tratamiento de los piojos de la cabeza, efectivo en más del 95% de los casos. Hay que considerar resistencia. El mecanismo de acción son neurotóxicas para el piojo, actúan sobre los axones del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, estimulando su sistema nervioso, paralizándolo y causando la muerte. La toxicidad es escasa, puede ser irritante sobre los ojos de la mucosa y se han descrito algunas reacciones de hipersensibilidad. Tenemos el benzoato de bencilo, es el simple derivado del ácido benzoico. El mecanismo de acción actúa en el sistema nervioso del parásito, causando la muerte. El espectro es el Sarcoptes scabiei, el pediculosis humano, capitis, corpori, la pediculosis humanus corporis y el tirus pubis, en la región pubis, ¿no? Bueno, adopta el nombre donde esté. ¿Cómo es la forma de aplicación? Efectos colaterales, excepcionalmente causa irritación de la piel. Viene una presentación genérica en loción al 25%. Se tiene que aplicar en la piel. Generalmente se aplica en la noche porque en la noche es donde salen el ácaro a reproducir, la hembra sale a reproducirse, a poner sus huevos, ¿no? Entonces es donde está se le pone la solución para que pueda actuar en el sistema nervioso del parásito. Al día siguiente tiene que realizarse un baño el paciente y lavar todas las sábanas y la ropa con la ropa que durmió, ¿no? Y solearlas. Esto generalmente es endémico en albergues, en donde no hay buena ventilación, ¿no? Es muy importante la ventilación. Está bien que haya frío, pero tiene que haber ventilación, pues, ¿no? En mi dormitorio, los dormitorios de mis papás, de mis abuelitos, hay que abrirlo siquiera todos los días, que ventile 1 hora, ¿no? Y el abuelo lo pongo donde esté el solcito. Pero hay que ventilar el dormitorio, ¿no? Bueno, el
El crotamitón es un acaricida, pediculicida y antipruricito del uso tópico. El mecanismo de acción no se sabe. El espectro antiparasitario es escabiosis, Sarcoptes scabiei y las pediculosis. Viene como crotanol al 1% en loción y crema. La hidroxicloroquina y el COVID-19 ya no tenemos, ya no vamos a hablar de eso, ya está plenamente demostrado. En la ivermectina también. La cloroquina sobre todo todavía se le ha dado un poquito, hay estudios que demuestran que sí, pero de la ivermectina no. Ya, bueno, ese es la clase de hoy día, espero que haya colmado sus expectativas. ¿Alguna pregunta? ¿Están o no están? ¿Ah? Sí, doctora. Ya, muy bien, entonces nos vemos a las 8 de la mañana con mi grupo. Ah, no, mañana.